Saludos, amados. Buenos días. La verdad es que en el día de hoy, con un corazón un poco roto, yo vengo a hablarles a ustedes sobre un tema que persistentemente me ha estado abatiendo en por lo menos las últimas 2 semanas, el tema del pecado. En el día de hoy he estado leyendo este reporte que salió a la luz hace unos días después de una investigación que el ministerio del Dr. Ravi Zachariah hizo. Las cosas que han salido allí a la luz no son cosas agradables. Nosotros saber que un hombre al que yo he admirado toda mi vida, por el cual en los últimos 20 años yo he estado siguiendo, leyendo sus libros, escuchando sus predicaciones, refiriéndolo en mis predicaciones y recordando sus famosas ah, eh, notas. Ah, es duro porque ah, es uno de los héroes de la fe que yo he tenido siempre en alto. Y sin embargo, esta es una realidad con la que tenemos que vivir. Este hombre tenía una doble vida escondida, una vida en la que él ah, se pasó muchos años de su vida persiguiendo placeres sexuales y en su debilidad permitió muchas cosas que ofenden a Dios. Pero no vamos a perdernos en este caso, en este hecho, porque desde que salió a la luz este asunto hace unos meses, yo he estado escuchando, ignorando en su mayor parte y no creyendo ninguna de las alegaciones hasta que por fin he leído este reporte, porque no me atrevía a confrontar la realidad de este horrendo pecado, el cual no voy a entrar en detalles. Pero ciertamente cuando yo miro hacia adentro, me doy cuenta de que, como nos dice Romanos 3:23, todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. De hecho, aquí en el versículo 10 nos dice de manera más extraordinaria, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda ni hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Solamente Dios permite que nosotros encontremos el camino a Él. Yo he luchado y cuando yo por fin entregué mi vida completamente a Cristo y decidí que Él sería mi única luz, mi Salvador, mi Señor, de manera sobrenatural Dios eliminó de mi vida prácticamente todas las cosas que me asediaban, pero no todas, porque todavía hoy hay cosas con las que yo lucho y cosas que tengo que estar contendiendo diariamente, recordándome a mí mismo y recordándole al Señor mi debilidad. Anoche mismo yo oraba fervientemente a Dios sobre una de esas debilidades, las cuales yo pongo a sus pies todo el tiempo, porque si no lo hago, me caigo y muchas veces aún en medio de esas luchas tengo que agarrarme de la palabra de Dios para no caer, porque la carne quiere derrotarte, el enemigo quiere derrotarte, él está buscando romperte de la manera que sea. Y solamente entendiendo el significado del mal que tenemos dentro y entendiendo la claridad de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del pecado, de cómo somos podridos por dentro, putrefactos, hediondos por dentro, podemos darnos cuenta de que esta es una lucha hasta el día de Cristo.
no podemos olvidar lo que nos dice Pablo aquí en el capítulo 7 de, de, ah, del libro de los Romanos, donde nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que habita en mí. Y aquí esta palabra habitar que estuvimos conversando ayer aparece de nuevo de una manera muy negativa para todos aquellos que viven por la fe. Y es el gran riesgo de tomar confianza en nosotros mismos y de creernos que podemos hacerlo solos, de creernos que podemos romper con el pecado por nuestra propia fuerza. Es una mentira tan grande. Yo les digo hoy mismo e insisto en que todos los días yo tengo que presentarme ante Dios para seguir manteniéndome limpio. Y aquellos que caminan en la fe y no hacen esto, están buscando ser rotos por el pecado. Yo entiendo perfectamente la manera en la que viven las personas que no conocen a Cristo, porque las tinieblas están allí abatiéndonos todos los días. Sin embargo, existen fuerzas más grandes que las tinieblas. Dios está con nosotros. Él nos ha lavado con la sangre del Cordero. Él nos ha dado un espíritu que no puede contender con el pecado. Y Él nos da las fuerzas y nos da la claridad para nosotros poder ver las artimañas del enemigo. Sin embargo, hay un problema que es el que en este caso particular ha hecho caer a mi hermano Ravi, y es el que estoy seguro que ha hecho caer a muchos otros grandes soldados de la fe que he visto ser detronados en muchas ocasiones. Y es que cuando el pecado llega, un pecado que tenemos clavado en nuestro corazón y que no queremos dejar ir, ponemos literalmente una puerta, trancamos al Espíritu Santo para no permitirle penetrar en el área de nuestro pecado, de modo que podamos actuar libremente sin la convicción que el Espíritu Santo nos está poniendo. Después que el pecado, como nos dice en Santiago, ha creado en nosotros el hambre de pecar y nos ha hecho caer y nos damos cuenta que hemos caído, entonces estamos compungidos y le abrimos de nuevo la puerta al Espíritu Santo para que nos convenza ya tarde, ya después que hemos permitido que el pecado que nos asedia nos arrope y nos engañe. Y es como esto le puede suceder a cualquiera. Yo lo veo porque a mí me pasa. Muchas veces llega el pecado y yo tengo rápidamente, porque si le doy un segundo, le cierra la puerta al Espíritu Santo para poder continuar, porque la carne tiene un deseo insaciable por pecar, por hacer las cosas mundanas, por hacer cosas corruptas, por hacer cosas que el mundo no las ve como corruptas, porque son cosas que aparentemente son inocentes, pero sabemos que asquean a Dios. Y allí es donde tú tienes que darte cuenta cuando un pecado llega a ti y está poniendo su entrada. Muchas veces inocentemente tú haces algo que ni te das cuenta, pero que ya por instinto el Espíritu Santo te advierte: salte de ahí. Y allí es el momento en el que tú tienes que decir no. Porque si te permites por un segundo, entonces vas a bloquear al Espíritu Santo y vas a continuar hasta que caigas.
Y vas a terminar llorando lágrimas de sangre y diciéndole al Señor, perdóname, cuando el Espíritu Santo te advirtió. Pero fíjate, aquí en el capítulo 12 del capítulo, en el capítulo 12 de la segunda de Corintios, Pablo nos habla acerca de este aguijón que Dios puso en él. Y la verdad es que nosotros no sabemos qué tipo de aguijón era este. Pudo haber sido algún pecado, pudo haber sido un problema de salud, pudo haber sido, muchos alegan que era personas que le perseguían. Hay muchas maneras en las que se puede interpretar, pero la cuestión es que aquí nos está diciendo que había algo que asediaba a Pablo. Muchos hablan de que era un problema de enfermedad, problemas de la vista, problemas de migraña, problemas de síncope, muchas alternativas, pero nadie puede decir realmente lo que es porque la palabra no nos lo dice. Pero lo que sí nos dice es lo siguiente: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. En otras palabras, por algún lado, Pablo estaba cayendo. Y cuando a mí me dice que un mensajero de Satanás, me hace pensar que es muy probable que fuera algún pecado de su pasado que estaba saliendo a la luz. Es muy probable. Pero nos continúa diciendo aquí, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo ruego todos los días, diariamente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice acá en el versículo 9, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en el 10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, Él me hace fuerte. Y esta verdad es una con la que nosotros podemos vivir convencidos de que en medio de las tribulaciones, de que en medio de los ataques del enemigo, de que en medio de los asedios de nuestra carne débil, Dios está allí con nosotros. Y el momento de cerrarle la puerta a las tentaciones es el instante, porque siempre en ese instante el Espíritu Santo te va a advertir. Pero si tú dejas pasar ese instante y le das cabida, cada vez que avanzas un paso se hace más difícil, hasta que terminas siendo detronado por el pecado, siendo derrotado por el pecado. Y después, Señor, perdóname, lo hice otra vez. Señor, sácame de esto. Señor, yo me arrepiento, pero te pudiste arrepentir antes. Y permitiste que la carne, que la mentira de Satanás te llevara a caer. Ningunos estamos exentos, absolutamente ningunos. Lo que el doctor Zacharias hizo fue una cosa trágica y duró muchos años haciéndola. No es la primera vez ni será la última. Él es un ejemplo de que nosotros tenemos que guardarnos de todas las maneras posibles. Y si tú no estás convencido, mira hacia adentro y vas a encontrar el pecado que te asedia. Y definitivamente te vas a dar cuenta de esa realidad. Nuestra lucha es a muerte y es hasta el día de Cristo. Dios te bendiga. Buenas tardes.